Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Antecedentes. Primero, el 24 de agosto del 2023 se interpuso demanda de amparo por las asociaciones civiles Grupo de Información de Reproducción Elegida y Adornos del Semidesierto, mediante la que se exigía que los artículos 311, 312 y 313 del Código Penal para el Estado de Zacatecas fueran declarados inconstitucionales al considerar que vulneran diversos derechos humanos. A dicho recurso se asignó el número de expediente 999/2023-3 del Juzgado Tercero del Distrito con sede en la capital de Zacatecas. Segundo, el 31 de agosto del 2023 se notificó a la Legislatura del Estado la demanda de amparo 999/2023-3, misma que señalaba que se declaraba la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Hablamos 311, se impondrán de 4 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro lo haga abortar si concurriese en las siguientes circunstancias. Número 1, que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar el embarazo, que este sea fruto de una unión legítima, que el aborto se efectúe dentro de los primeros 5 meses del embarazo. Faltando alguna de las circunstancias anteriores, la pena podría ser aumentada, dice la ley, pues básicamente a la hora de abortar, dice, la misma pena se aplicará al que haga abortar a una mujer a solicitud de esta en las mismas condiciones, con tal de que no se trate del abortador de oficio o de personas que ya condenada por el delito, pues en tal caso será la sanción de 1 a 4 años de prisión. Cuando faltare el consentimiento de la mujer, la prisión será en todos los casos de 3 a 6 años y si mediare violencia física o moral de 6 a 8 años. Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrona o partera, además de las sanciones que le corresponden conforme al artículo anterior, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Artículo 312, ¿qué dice? No es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada, ni cuando el embarazo sea resultado de una violación. El artículo 313, no se aplicará sanción cuando la denuncia el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño de salud a juicio del médico que la asista, oyendo de este dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosamente la demora. Las asociaciones demandantes consideraban que el contenido de los artículos es estigmatizante, discriminatorio para las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan la interrupción del embarazo, señalando que dichas normas son de carácter aplicativo, ya que vulneran los derechos humanos a la dignidad humana, igualdad y no discriminación, salud, autonomía reproductiva, vida digna, autonomía personal, libre desarrollo de la personalidad, vida privada y derecho a decidir. Tercero, el 8 de diciembre del año 2023, el Juzgado Primero del Distrito emitió su resolución y determinó que las asociaciones civiles no contaban con el interés legítimo para interponer el juicio de amparo, por lo que ordenó sobreseerlo. Número 4. El 25 de enero del año 2025, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la famosa GIRE, Asociación Civil, interpuso recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito con sede en el estado de Zacatecas. Número 5. El 9 de agosto del presente año, ese Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito resolvió conceder el amparo a la reforma de asociaciones civiles. Número 6. El 16 de agosto del año 2024, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas recibió el oficio con número 8253/2024, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito con sede en Zacatecas, al que se adjunta el resolutivo del recurso de revisión en materia administrativa 2023/2024, mediante el que se mandata al Congreso del Estado como autoridad responsable que se deroguen los artículos declarados inconstitucionales antes de que se finalice el periodo ordinario de sesiones en que se notifique. Se notificó, como lo decía, el pasado 16 de agosto. Desafortunadamente, pues ya estamos en otro periodo ordinario, ¿no? Ahí nada más que tomemos de referencia. Tengo en mis manos, aquí ustedes pueden ver,
esta sentencia que pues básicamente vino aquí a parar el 16 de agosto aquí en el estado de Zacatecas. La iniciativa que este día estamos presentando en esta materia está basada precisamente en esta sentencia de este segundo, más bien del segundo tribunal colegiado del 23º circuito con sede en Zacatecas. Asimismo, con la propuesta que las compañeras del movimiento feminista, de la Red Plural de Mujeres y demás colectivos hiciese hace un par de años, exposición de motivos. Las normas que penalizan el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo tienen un potencial efecto estigmatizante y violatorio de los derechos humanos, ya que asignan derechos de acuerdo con estereotipos de género. La criminalización de la libre elección de la maternidad parte de una preconcepción sobre la valía de la vida o el destino de la mujer. Las normas que prohíben el aborto o limitan su ejercicio generan consecuencias continuas y permanentes en la vida de las mujeres. Analizar el proceso de despenalización del aborto en México requiere de una revisión detallada de la legislación sobre la interrupción del embarazo. En nuestro país, la interrupción del embarazo ha pasado de interpretarse como un delito contra la persona cometida por particulares a ser un delito contra la vida. Las causales del aborto se han ampliado hasta unos años. El aborto quedaba sin sanción cuando era imprudencial, cuando ponía en riesgo la salud de la madre, cuando era resultado de una violación, pero hasta hace unas décadas aparecen nuevas formas por las que el aborto no es punible. Cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida, cuando el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que ponen en peligro la integridad del mismo. Las instancias internacionales en materia de derechos humanos, entre otras instancias pues regionales y nacionales, han manifestado su preocupación por los riesgos y las consecuencias que tienen los abortos ilegales en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, por lo que han recomendado a los estados liberalizar las regulaciones en materia de interrupción voluntaria del embarazo, así como garantizar el acceso de este derecho en los supuestos establecidos por la ley, para evitar la clandestinidad y sus consecuencias sobre la vida y la salud de las mujeres. Dichos órganos han puesto énfasis en la interrupción voluntaria del embarazo en un asunto de derechos humanos, por lo que negarse a la homologación de las normas locales con criterios de constitucionalidad y convencionalidad internacional constituye un gran obstáculo para el acceso pleno de las mujeres a sus derechos, ya que al asegurar el acceso de estos servicios de conformidad con los estándares de derechos humanos es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de estas a la salud y otros derechos humanos fundamentales. Es por lo anterior que las disposiciones legislativas que impiden el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo constituyen una forma de discriminación basadas, como les decía hace un momento, en el género, ya que impiden a la mujer el acceso a un procedimiento que podría ser necesario para el goce de sus derechos, y el propósito de estas disposiciones es discriminatorio en razón de que subestima la capacidad de la mujer para tomar decisiones responsables sobre su vida y sobre su cuerpo. Además, dichas disposiciones están basadas en sistemas de creencias que buscan criminalizar el derecho de las mujeres al libre ejercicio de la sexualidad, como da cuenta el Código Penal para el Estado de Zacatecas, que contiene dentro de todo tipo penal aspectos como la buena o mala fama de la mujer o la procreación legítima o ilegítima. El tema del derecho a la interrupción legal del embarazo ha estado en discusión en nuestro país al menos desde los años 80. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es una de las reivindicaciones básicas y más antiguas de los movimientos de mujeres. Les platico, en el año de 1936, en nuestro país se llevó a cabo la Convención Unificación del Código Penal para subsanar y armonizar las diferencias entre la normatividad de las entidades federativas y la capital, en donde existía desde 1931 un código penal más desarrollado.
3 décadas después, la demanda de despenalización del aborto adquirió una presencia pública más contundente a partir de dar un nuevo discurso. Las exigencias de modificar la legislación entonces vigente fue planteada públicamente por el Movimiento Nacional de Mujeres y Mujeres en Acción Solidaria. Las primeras conferencias públicas sobre la reivindicación de las mujeres, realizadas en los años de 1972, 73 y 74, enfrentaron a las feministas con sus compañeros de otros movimientos sociales y políticos. Se acusó a las mujeres de entablar una lucha inadecuada para el contexto mexicano, argumentando que su lucha podía esperar. Fue hasta el año, básicamente 2007, para ser específicos, el 26 de abril, que se modificó el Código Penal del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que dio paso a la despenalización del aborto de la mano de las modificaciones de la Ley de Salud del Distrito Federal. En ella se señaló que las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal deberían de atender las solicitudes a la interrupción del embarazo, consiguiendo la despenalización del aborto en el distrito. No obstante, diversos grupos opositores a la disposición promovieron, junto con la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley. En agosto del año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal antes de las 12 semanas de gestación. La sentencia definitiva acerca de la acción de inconstitucionalidad fue publicada en febrero del año 2009 con lo que la disposición fuera definitiva. En consecuencia, la Secretaría de Salud del Distrito Federal estableció sus clínicas de interrupción gratuita y legal del embarazo en términos aprobados. El 24 de agosto del año 2019, luego de la aprobación en el Congreso del Estado de Oaxaca, fueron publicados en los periódicos oficial de esa entidad las reformas a favor de la interrupción legal del embarazo, y con ello Oaxaca se convirtió en el segundo estado del país en acoger este tipo de legislación. Las reformas permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Agregan además las causales de aborto por inseminación artificial y especifican que no es necesaria una denuncia por medio para realizarse una interrupción en caso de violación, homologando su Código Penal a la norma oficial mexicana 046-SSA2/2005, la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, de vigencia en todo el territorio nacional. La interrupción legal del embarazo en casos de violación, sin necesidad de interponer denuncia formal, fue incluida en la NOM 046 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el jueves 24 de marzo del año 2016, modificando los puntos 2, 4, 2, 7, 6, 4, 2, 8, 6, 6, 1, 6, 7, 2, 9, criterios para la prevención y atención que establecen la obligación de brindar la anticoncepción de emergencia y de practicar el aborto en caso de violación, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Ahora pasemos al año 2017. En el caso del estado de Coahuila, se publicaron reformas al Código Penal de esa entidad que fueron cuestionadas por la entonces Procuraduría General de la República al considerar que eran violatorias de los derechos humanos de las mujeres, porque señalaban como delito el aborto. Derivado de lo anterior, en el mes de septiembre del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir si enfrentar consecuencias penales. El proyecto elaborado por el mismo Luis María Aguilar Morales garantiza el derecho de las mujeres a decidir continuar o no con el embarazo sin enfrentar consecuencias penales en el marco de laicidad del Estado.
Así, la Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara un aborto o a quien le hiciese abortar sin el consentimiento de aquella, pues vulnera los derechos de la mujer y de las personas gestantes. A decir, la Suprema Corte de Justicia atendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo a medida de que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres a la libertad reproductiva. Por lo tanto, estableció el Pleno que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional. La lucha por el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar continúa en todo el país. Los criterios emitidos por el Tribunal Supremo a partir de la lucha de las mujeres mexicanas ha permitido las reformas en las materias en 14 entidades. Ya está aprobado Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco y el estado de Puebla. En Zacatecas existen antecedentes, porque esta no es la primera iniciativa que se presenta aquí en la entidad, que datan del año 2007, cuando se presentó una propuesta de reforma al Código Penal que buscaba replicar la reforma legal que realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De hecho, la presentó el grupo parlamentario del PRD, aquí de los compañeros Eleuterio y la compañera que nos acompaña del municipio de Río Grande, fue el PRD en el año 2007, la primera iniciativa que se presenta respecto a este tema, basado, como lo mencionaba, en el caso del Distrito Federal, que fue la primera entidad en legislar al respecto. Lamentablemente, esta iniciativa que sus compañeros de bancada, sus compañeros de partido presentaron en el año 2007 no tuvo eco entre las y los integrantes de aquella legislatura, nunca fue dictaminada. Posteriormente, el 28 de septiembre del año 2022, el movimiento feminista de Zacatecas entregó, acompañada con más de 2.500 firmas, una iniciativa ciudadana para reformar el Código Penal en materia de aborto. Sin embargo, luego de trámite legislativo fue desechada tras ser discutida en comisiones. En consecuencia, el movimiento feminista de Zacatecas, a través de Adornos del Semidesierto AC y en coordinación con el Grupo de Reproducción Elegida AC, promueven la demanda de amparo, cuyo resolutivo, ya les decía, lo tienen aquí y en la cual está basada esta iniciativa. El 9 de agosto del 2024, siendo el magistrado ponente Juan Gabriel Sánchez y Iriarte del Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito, resuelve el amparo en revisión administrativo 23/2024, dando la razón a las quejosas, quienes en la demanda de amparo plantearon que resultan contrarios de la Carta Magna los artículos 311, 312, 313 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, por imponer una pena de prisión a la mujer o a la persona con capacidad de gestar que decide voluntariamente interrumpir su embarazo, por establecer un régimen sancionatorio para el personal de salud y para las personas que les asisten, y por imponer restricciones injustificadas para acceder al aborto. Y por otras causales, la prohibición absoluta del aborto atenta contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía reproductiva, porque invade la esfera más íntima de la mujer o de la persona con capacidad de gestar, al impedirle de manera paternalista y tutelar que decida de forma libre, responsable e informada sobre su reproducción. Que los numerales reclamados vulneran el derecho a la salud al establecer un régimen especial de sanción e inhabilitación para el personal de salud que procura o participa en una interrupción del embarazo, lo que genera un efecto inhibidor que impacta directamente en las mujeres o en las personas con capacidad de gestar a acceder a un servicio de salud aceptable y de calidad. Que las excusas absolutorias relativas a que el embarazo importe la muerte o que sea producto de una violación que no sea condenada por un aborto constituye requisitos desproporcionados que limitan el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, al condicionar su actualización que exista un daño grave en su salud física, mental y sexual, así como su integridad personal. Que el sistema normativo que tipifica
que el aborto atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación, porque constituye un mecanismo de violencia de género que refuerza los estereotipos en el sentido de que la maternidad es un destino obligatorio para las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que la tipificación del aborto voluntario contraviene al principio, pues básicamente última ratio, ya que utiliza el derecho penal como herramienta simbólica, lo cual es ineficaz para impedir que las mujeres o las personas con capacidad de gestar aborten, y lo único que genera es de que lo que realicen en condiciones pues inseguras, que puedan poner en riesgo su vida y su salud, porque las que abortan son mujeres y no cualquier tipo de mujer, son mujeres pobres las que están poniendo en riesgo pues su vida, ahora que está todavía penalizado el realizarse el aborto. En cuanto al tema de los considerandos de esta reforma que les presentamos al Código Penal, les puedo comentar, número 1, que la resolución pronunciada por el segundo tribunal colegiado del 23º circuito referente al amparo en revisión administrativa 23/2024 se desprende para que determinar la temporalidad en que puede ser llevado a cabo un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. La autoridad legislativa puede guiarse por los parámetros fijados por otras entidades en donde el derecho a elegir ha sido instrumentado en su legislación, a la vez que se señala, y esto lo dice de manera textual el documento, la sentencia que llega aquí al Poder Legislativo el 16 de agosto, en su oportunidad el Tribunal Pleno consideró que el periodo de 12 semanas para interrumpir un embarazo era razonable, ya que ese plazo existe solo un incipiente desarrollo de la nasciturus, por lo que no hay un desarrollo de las facultades sensoriales y cognitivas. Existe una mayor seguridad sanitaria sin graves consecuencias para la salud de la mujer o de la persona gestante. Permite que se realice la íntima reflexión sobre la interrupción o continuación del embarazo, posibilita que se preste la asesoría médica y psicológica necesaria en su caso que se ejecute el procedimiento respectivo. Segundo, que en el análisis constitucional de los artículos contenidos en la página 105 de esta sentencia, que insisto, llegó aquí al Poder Legislativo el pasado 16 de agosto, habla pues básicamente de la resolución pronunciada por el segundo tribunal colegiado del 23º circuito referente al amparo en revisión administrativo 23/2024, que puntualiza lo siguiente: la lectura integral de los preceptos impugnados permite concluir que el tipo penal de aborto autoprocurado o consentido tiene un impacto frontal y directo en la libertad reproductiva de la mujer y de la persona con capacidad de gestar, de decidir ser madre o no serlo, el cual se desarrolló en un derecho constitucional que tiene su sustento en la dignidad, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad de género y el derecho a la salud. 2. La penalización del aborto autoprocurado o consentido anula por completo el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su maternidad, ya que la elección o interrupción del embarazo se considera como delito y se castiga con pena de prisión, incluso durante el primer trimestre del proceso de gestación, etapa en la que se reconoce y se debe de respetar plenamente el ejercicio de este derecho constitucional. 3. La fórmula legislativa de orden penal que contiene la criminalización de interrupción voluntaria del embarazo en todo momento supone la total supresión del derecho constitucional a elegir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, ya que inhibe absolutamente el ejercicio del derecho a la par que brinda una protección total y absoluta al concebido. La punición total del acto voluntario de interrumpir el embarazo corrompe el armonioso balance que supone la coexistencia entre estos derechos. 4. Los estereotipos de género presentes en la norma impugnada atentan contra el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a la igualdad y no discriminación, pues pretenden regular su comportamiento conforme a un modelo determinado de moral o de virtud.
Número 5, el cuarto párrafo del artículo 311 reclamado mantiene su validez en virtud de que tipifica el aborto forzado o no consentido, lo que salvaguarda los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar a vivir una vida libre de violencia, a la autonomía reproductiva y a su derecho a la salud. Número 6, las proporciones normativas no es punible del aborto, artículo 312, no se aplicará sanción, artículo 313, son inconstitucionales al vulnerar el derecho de la mujer y de la persona con capacidad de gestar a decidir, pues aún cuando descarte la aplicación de una sanción penal, sí concibe esta conducta como un delito. Número 7, la porción normativa, juicio del médico que la asista oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosamente la demora. Prevista el artículo 313 del Código Penal para el Estado de Zacatecas es inconstitucional, pues dicha medida constituye un obstáculo para el acceso efectivo y sin dilaciones a la interrupción del embarazo por motivos de salud. Ustedes pueden observar en el documento que está en la Gaceta, hacemos un cuadro comparativo de qué es lo que actualmente dice la ley y apegados en esta sentencia que nos envió esta instancia judicial, qué es lo que tenemos que estar modificando. Ahí ustedes pueden observar en la Gaceta pues este apartado, qué es lo que estamos proponiendo, después van a decir de esta participación tan larga. La iniciativa con proyecto de decreto que estamos proponiendo reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, ¿con el fin de qué? De reconocer el derecho a las mujeres a la interrupción del embarazo. Primero, se deroga el artículo 60 bis en su fracción tercera, para quedar como sigue. Artículo 60 bis. Los delitos culposos solamente serán punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Solo se sancionará como delitos culposos los siguientes y luego nos pasamos hasta el segundo. Se reforman los artículos 310, 311, 302 y 312 del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 310. Aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Artículo 311. Se impondrá de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 jornadas de trabajo en favor de la comunidad a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro lo haga abortar después de las 12 semanas del embarazo. La misma pena se aplicará al que haga abortar a una mujer a solicitud de esta en los términos del párrafo anterior. En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado. Artículo 312, aborto forzado o la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la mujer embarazada. Al que hiciere abortar a una mujer sin el consentimiento de esta, se le aplican de 3 a 6 años de prisión. Si además mediare violencia física o moral, se impondrá al infractor de 6 a 8 años de prisión. Si el aborto forzado lo causare un médico, cirujano, comadrona o partera, además de las sanciones de privación de la libertad que le correspondan conforme al presente artículo, se le suspenderá del ejercicio de su profesión por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Artículo 313. Se consideran como excluyentes la responsabilidad penal en los delitos de aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación, independientemente de que exista o no denuncia sobre dicho delito previo al aborto. 2. Cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida. Número 3. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño de salud. Número 4. Cuando el juicio de 2 médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultados daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia de este, siempre que se tenga en consentimiento de la mujer embarazada. Número 5. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. En los casos contemplados en las fracciones 1, 3,
1, 2, 3 y 4, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como los apoyos y alternativas existentes para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y sobre todo responsable. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Segundo, el Congreso del Estado contará con un periodo de 120 días para armonizar la legislación local en la materia. Tercero, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que supongan del presente decreto. Zacatecas a la fecha. Muchas gracias, diputada presidenta. Esta es la primera iniciativa.